Solamente puedo decir gracias por venir. Hoy, estos mocinos del Play Presta coláronse en el mío camerín. Normal, tan emocionados porque entaman la segunda temporada del mi reality show business. Tan encantados como yo con esta temporada. Y en este primer capitulín vais a acompañarme a merendar por si son. Vais a ver lo que lle la vida cotidiana de una estrella. Si quieres que te quiera, dame chinos. Lo más urgente en antes de dar un paseo lle una buena alimentación. A mí préstame venir a la mío confitería de confianza y comer unes teresites, unes casadielles, un pionono, un semáforo, una tarta de moca. Bueno, lo que se tercille, el organismo sabe las calorías que son necesarias gastar para escaparatear, que yo soy una mujer con una vida social muy intensa. Estoy casi como la reina Leticia, como lo faera ella, que nunca come dulce, ni salado. Hoy la pegarata, qué prestosa la pegarata de Bar Simpsons, de les setes de los gnomos, de Hello Perry. Oye, soy un emoticono de esos del WhatsApp. Oye, qué prestoso. Bueno, en mi época eran pollos y poco más. Uy, qué guapo todo. Uy, mira, les palmeres, los carballones, la tarta de San Marcos que me presta a mí, el pinocho, les trufes. Ay, estoy poniéndome nerviosa. Apetece todo. Uy, y tienen merengues también. El merengue presta más a mí porque es más esponjoso, más rico. Yo tampoco llegué que sea muy de lo dulce, no soy muy llambiona. Ponesme 3 de estos tartaletuques, 2 de estos de chocolate, estos otros, apetece 2, 4 de estos de frutines, que es muy sano, porque es muy para la salud y todo, tiene vitaminas, y estos de piña también, quiero 3. Ponesme un merengue. Voy a comer un merengue. ¿Cómo lo quieres? ¿De café o de menta? ¿De café? Uy, voy a ponerme nerviosa. 1,40, por favor. Uy, 1,40. Uy, ya que tengo el monedero aquí, por si me dan el tirón. Uy. Así. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Uy. Iba a esperar a comerlo en casa, pero no me aguanto. Uy, no puedo ir más rica. Uy, estoy poniéndome un poco perdida. Estoy un poco ordinaria. Uy, los fans, y una cosa, yoca esto. El segundo plan de la tarde que más me presta es ir a echar la bolnoloto, nes lloterías y apuestas del Estado. Siéntese una, pero importante. Y casi como pagar impuestos, pero de vez en cuando, tócate da qué. Otro plan que me presta mucho para las tardes, llévenme a ver a las amigas a los hospitales de la ciudad. Algunos están en Portalavilla, o en la Cruz en Carná, o en el de Begoña, o en Xove, o en el que pinta. Pero nada, a veces también hay que ir al tanatorio, pero no es tan grave. Esta vez es una cadera, lo de siempre. Yo tengo una planta, no, una habitación 7, na 9, na 11, na 13 y na 15. Hay días que tengo yo más trabajo que los enfermeres. Uy. Está enfadado, para mi idea. Préstame venir al parque de Sabelina la Católica a darles de comer a los coríos, los guapos y los feos, que viene todo el mundo a darles de comer a los pavos reales. Y no ya sí, hay que darles también de comer a los animalinos menos favorecidos. Este corío chino, por ejemplo, con esa cara aplastada y encarnada, que parece a la mi prima Pili cuando quemó en Benidorm por echar la crema. Hay que darles comidina también. A él, a la mi prima Pili, ¿no? Que se puso tiene unos mogotes. Yo creo que ya ansiedad de tanto como come. Y broma, Pili. Termino el percorrido contándoos la anécdota más importante que me pasó en este parque. Va unos meses conocí unos raperos que hacían poesía urbana y yo, que soy una poeta abierta a las vanguardias, fixi el mío propio rap. Neñu, nun se dice rape, dice pixín. Aquí yo cantar. Espero que vos preste. Decímelo en los comentarios del Facebook, que yo saco un disco enseguida.
Deixai-me contar la historia de la mio vida y de cómo l'asturiano camudó la mio movida. Sin comelo nin bebelo lideré ya fai un año una banda calellera de vielles pol asturiano. Al oeste de Cubera crecía y vivía sin facer ningún caso a la policía. Xugaba la briscan sin cansarme demasiado, siempre esconda algún reina manga agazapau. Naida en Cubera me desafía porque dende la panera vigilamos noche y día. La purico el callao a los gamberros disciplina y después con l'orinal remata los conchita. A tope con un xuez que me puso de condena traballo social. Dende entonces ya no uso los sprays, normalizo de acuerdo a la legalidad. Sin el top pueblo, el concello non respeta, la toponimia fai una semella. En 4 horas allí se vos presenta, vielles pol asturiano siempre están alerta. Voy a poner las tetes aquí. ¡Uy!